Esta es una cápsula biográfica sobre William Shakespeare, el Cisne de Avon. Esta cápsula es perteneciente a la materia de teatro impartida en el Colegio Bazzi. A continuación, el texto referido. La crítica literaria ha considerado al inmenso bardo inglés como uno de los más grandes poetas y dramaturgos de toda la historia. Su obra es asombrosa, porque abarca los temas más diversos con una magistral inspiración, y además hace gala de conocimientos en historia, geografía, idiomas, música, derecho, arte militar, navegación, astrología, política, psicología, filosofía y economía. Se puede deducir que si bien tuvo escasa formación formal, debe haber leído muchos libros o tenido trato con personas eruditas. El movimiento dramático en Shakespeare es sencillamente inimitable. Sus personajes perfectamente caracterizados se mueven de una manera inevitable hacia su destino final. Tiene la virtud de transportar al lector o al espectador hasta el mismísimo lugar de los hechos, porque para Shakespeare todo el mundo es su escenario. Los diálogos están llenos de emotividad y elocuencia, y el lenguaje que se utiliza en ellos es vastísimo, más amplio que en cualquier otro escritor. Aunque en la época que le tocó vivir, el Renacimiento, el idioma inglés no había evolucionado como el inglés moderno, que es una de las lenguas más importantes de la actualidad. Shakespeare es, sobre todo, un maestro del idioma. Es capaz de utilizar el lenguaje más vulgar y ofensivo para describir las pasiones humanas, y de pronto elevarse hasta la poesía más sublime y hasta los conceptos más sutiles. Su habilidad de expresión le permitió describir los sentimientos y las pasiones humanas desde lo más triste hasta lo más alegre. Nació en Stratford-on-Avon en el año de 1564 y murió en 1616. Sus padres fueron prósperos comerciantes que proporcionaron al joven William excelentes profesores particulares. Además, ya desde niño, Shakespeare desarrolló una auténtica pasión por el teatro, porque en aquel entonces su ciudad natal, Stratford, era visitada con frecuencia por compañías de cómicos ambulantes, y el joven nunca dejaba de asistir a sus representaciones. Pero la pasión por el teatro, de manera irresistible, lo impulsó hacia la gran ciudad de Londres, donde se relacionó con personajes literarios y sobre todo con el ambiente teatral. En 1590, a los 26 años de edad, ya era un actor de carácter, y en sus ratos libres y en las noches, bajo la tenue luz de una vela, estudiaba las obras teatrales, y provisto de un tintero y de una pluma de ganso, corregía los libretos de otros autores y comenzaba a escribir sus propias obras teatrales. En medio de las actuaciones teatrales fueron recibidos con entusiasmo, y Shakespeare se sintió realizado al presentar sus propias obras. Su gran sueño era tener un teatro propio. Pronto llegó a ser socio de la compañía teatral para la cual actuaba y finalmente construyó su propio teatro, El Globo, para el cual escribió innumerables obras, algunas de ellas ya perdidas. Igual que Lope de Vega, William Shakespeare se convirtió en un fenómeno teatral, porque él no escribía para el teatro, sino que lo hacía dentro del teatro mismo. Sus obras salieron del escenario, no surgieron fuera de él, y por eso su obra teatral tiene un extraordinario dinamismo, sencillamente genial. Fueron varios los hechos que hicieron de Shakespeare un personaje sospechoso y lleno de misterios. Uno de los principales misterios era el de su nombre. Shakespeare no era un nombre común y pudiera haber sido inventado. Shakespeare significa en inglés blandir la lanza o el que blande la lanza. Y esto, más que nombre propio, parece ser un seudónimo de un personaje, cuyo nombre se oculta o no se conoce. O sea, Shakespeare es el nombre de nadie. Un segundo misterio es el de su formación intelectual o educación formal, o en escuelas.
No se sabe que Shakespeare haya asistido a una de las prestigiosas universidades inglesas como Oxford o Cambridge. Sin embargo, a juzgar por sus obras, Shakespeare debió forzosamente haber sido una persona de una cultura universal, casi enciclopédica. El tercer misterio fue la renuncia de Shakespeare a publicar sus obras. A pesar de que ya existía la imprenta en Inglaterra, sus libretos fueron copiados caligráficamente y de esta manera fueron conocidos en varios países de Europa. Algunos de estos manuscritos fueron firmados por Shakespeare y otros no tenían ninguna firma, de tal manera que se llegó a dudar de la autoría, autenticidad o paternidad de los escritos. Algunos críticos llegaron a afirmar que las obras de Shakespeare las habían escrito el eminente filósofo Roger Bacon, el dramaturgo Christopher Marlowe o algunos otros autores contemporáneos o isabelinos. La polémica sobre Shakespeare y sus obras continúa, pero independientemente de la controversia, que se basa en nuevas investigaciones y nuevos libros, la magnitud y la importancia de la obra shakespeariana es tal que resulta casi imposible creer que sea obra de un solo hombre. Todas las obras de Shakespeare, incluyendo sus polémicos sonetos, tienen un inconfundible sello personal, porque sus obras fueron especialmente escritas con un sentido comercial, para gustar a todos los públicos, tanto en los tablados populares como en los escenarios refinados de la corte de su reina Isabel I, la Virgen Imperial, como la llamó en su genial comedia Sueño de una noche de verano. Podría decirse que la obra shakespeariana abarca a todo el mundo, a toda la humanidad, a todos los tiempos, y en este afán de universalidad, Shakespeare solamente puede compararse con Dante Alighieri o con la misma Biblia. La obra literaria de Shakespeare puede dividirse en tres partes. La primera, dramas históricos. La segunda, comedias. Y tercera, tragedias. Esta clasificación fue la que se publicó originalmente en 1623. Hasta la fecha, continúa vigente. Número 1. Dramas históricos. Son 5. Julio César, Hamlet, Ricardo III, Otelo y el Rey Lear. Los personajes de estas obras son caracterizaciones vigorosas de personajes que existieron realmente. El discurso político de Marco Antonio, el monólogo de Hamlet en la tumba de su padre, la ambición de Ricardo III, los celos de Otelo y el amor paterno del Rey Lear se han vuelto proverbiales a través de los siglos. Número 2. Comedias. Son 15. Entre las más importantes figuran Sueño de una noche de verano, Las alegres comadres de Windsor, La fierecilla domada, El mercader de Venecia y Noche de Reyes. En las comedias se halla la descripción de una época y en otras ocasiones una aguda crítica social. Número 3. Tragedias. Son 12. Entre ellas figuran Romeo y Julieta, Macbeth y Tito Andrónico. Representaciones de hechos funestos en que sobresalen el amor verdadero de Romeo y Julieta que los impulsa al suicidio, ambición sin crepúsculos de Macbeth y el valor de Tito Andrónico que finalmente muere asesinado. Gracias queridas alumnas y alumnos por llegar al final de la cápsula. Esto ha sido la información sobre William Shakespeare. Bien, vamos ahora a pasar con la actividad que vamos a realizar, que va a ser la siguiente. Yo voy a dictar ciertas preguntas para que ustedes las copien en una hoja blanca y puedan contestarlas. Por favor, no olviden ponerle su nombre completo y la fecha. Es importante. A continuación, las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué otras disciplinas Shakespeare integraba a sus obras? La segunda pregunta es: ¿cuál es el lugar donde William Shakespeare nace? ¿En qué año? ¿Y cuándo murió? Tercera pregunta: ¿cuáles fueron los principales misterios con los cuales se relaciona a Shakespeare? ¿Cuáles son las divisiones que se hacen para definir la obra literaria de Shakespeare? Última pregunta: ¿puedes mencionar 5 obras populares de Shakespeare?